Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 37 y los versículos 26 y 27, donde dice: Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Llama aquí la atención la intervención de Judá en los versículos 26 y 27, ya que dice qué bendición hay aquí. Las palabras de Judá parecían identificar que los hermanos estaban indecisos sobre lo que habían de hacer con José. Por otro lado, Rubén tenía la intención de llevar a José a salvo a casa, pero evidentemente se había olvidado en ese momento de cuidar ovejas. Los hermanos restantes no tenían intención alguna de llevarle a José a casa, ya que es triste que lo más cercano que estuvieron ellos de mostrar misericordia fue cuando podría generar ganancias. Nótese su propuesta es la de vender a José en lugar de matarle. Las palabras, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, están aquí pareciendo mostrar cierto malestar, pero en realidad Judá era cómplice con sus hermanos de los sufrimientos de José. Así pues, la sugerencia de Judá de vender a José evita el peligro de la culpa de derramar sangre, algo así como lo que ocurrió cuando Caín mató a su hermano Abel. Génesis, capítulo 4 y versículo 10 dice: Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Posteriormente, nótese que la ley de Moisés condena a muerte al que esclavice a otra persona. Cuando fuere hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomios capítulo 24 y versículo 7. De manera que el acto sugerido por Judá de vender a José era también un crimen condenado por Dios, si bien un crimen menor, por no implicar derramamiento de sangre. Nótese que de todos modos era un delito que posteriormente sería castigado con la pena capital. Continúo ahora con el versículo 28, donde dice: Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. El precio pagado por José fue el que Moisés estableció posteriormente como el valor de un muchacho de entre 5 y 20 años. Levíticos, capítulo 27 y versículo 5, dice: Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Sigue diciendo el texto bíblico: y le vendieron a los ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Son los descendientes precisamente de Ismael, el cual es hijo de Abraham. Ismael era el hijo de Abraham y de Agar, y Madián, el hijo de Abraham y Setura, con la cual se casó después de la muerte de Sara. Nótese por otro lado que todos son hermanos. En realidad son familia de entre grupitos de hermanos que están vendiendo a José. Hay que hacer constar también que en aquella época, ¿quién era israelita? Bueno, solamente había 12 israelitas. ¿Y cuántos ismaelitas cree usted que pudiera haber en aquel tiempo? Ismael era mayor que Isaac y es posible que hubiera 100 o más. ¿Y cuántos medianitas había?
pues Madián nació después de Isaac y por lo tanto no podía haber muchos, quizá una docena o más. Esto eran pues grupitos, como acabo de decir, eran tribus y todas estaban emparentados. En aquel tiempo era peligroso viajar y estaban por tanto atravesando el desierto para llegar hasta Egipto. Se juntaban ellos para protegerse mutuamente y se reunían para su interés común. Y así iban en un viaje de negocios a Egipto, y siendo que era de la misma familia, pues se comprendían y se juntaban también. Note que este versículo 28 termina con la frase «y llevaron a José a Egipto». El comercio de esclavos en Egipto en aquel tiempo era un negocio cotidiano. José fue vendido como esclavo por 20 piezas de plata. Evidentemente, ese era el precio establecido para un esclavo de la edad de José en aquellos momentos. Por otro lado, el profesor Gordon comenta sobre esto y dice que el vender a José en Egipto sus hermanos, al parecer, se han librado de él para siempre, pero sin saberlo. En realidad, lo que han hecho es contribuir al cumplimiento de sus sueños. Continuará con el versículo 29, donde dice: Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rajó sus vestidos. Note que las intenciones de Rubén eran buenas, pero su liderazgo sobre su hermano resultó completamente ineficaz, porque ya había perdido su posición a los ojos de Dios. Curiosamente, en contraste, Judá ya se estaba convirtiendo en el líder de sus hermanos, aunque ese liderazgo era hacia el mal en este punto. Y nótese que evidentemente Rubén estaba ausente en el momento de la venta de José a los comerciantes ismaelitas, madianitas, como lo señala el versículo 29. Quizá los otros hermanos se deshicieron de José mientras Rubén se había ido, porque seguramente ellos temían que éste interfiriese en el asunto. Al enterarse que José no estaba, abatió completamente a Rubén de tal manera que rajó sus vestiduras. Note que aquello era un acto de alarma y también de tristeza. Rubén gritó: ¿A dónde iré yo? Versículo 30. El hermano mayor de la familia no sabía, por tanto, qué hacer. Continuará con los versículos 30 al 35, donde dice: Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rajó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Notamos que en el versículo 30 Rubén puso de manifiesto la debilidad de su carácter. Él era el hermano mayor y por tanto debió de ejercer la autoridad sobre sus hermanos y confrontarlos respecto a lo que habían hecho con José. Pero lo único que dice es: el joven no parece. Además, Rubén se llena de pánico y también expresa cuando dice: ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Nótese que esa expresión está mostrando un estado de desesperación, ya que probablemente Rubén sentía temor a tener que enfrentarse con Jacob y decirle que José había desaparecido. Por otro lado, el profesor Roth comenta sobre esto y dice que el plan de los hijos de Jacob de decir que un animal salvaje devoró a José tenía que ejecutarse una vez que Rubén descubrió
que habían vendido al joven. Su reacción inicial fue ansiedad, ya que rajó sus vestiduros y lamentó su dilema. Evidentemente, como el mayor de los hermanos, Rubén sentía que pesaba sobre él algo de responsabilidad. Pero más importante todavía, su plan de librar a José había completamente fracasado. Por tanto, todo lo que le quedaba ahora era engañar a su propio padre. Fin del comentario. Los hermanos de José enviaron la túnica a Jacob, y el patriarca fue engañado por sus propios hijos de la misma manera que él también había engañado a Isaac, su padre, muchos años atrás, como nos muestra en Génesis capítulo 27 y los versículos 1 al 29. En todo caso, si Jacob hubiera sido capaz de controlar su tristeza, se habría preguntado por qué la túnica de José no estaba rota, sino solamente manchada con sangre. El mensaje que acompañaba la túnica tenía una calculada brutalidad al respecto, como si estuviesen felices de haber lastimado tanto a José como también a su afligido padre. La acción de los hermanos tuvo un rotundo éxito, porque la tristeza de Jacob es tan profunda que rehúsa ser consolado y exclama desconsoladamente: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seor». El capítulo termina informando cómo concluye esta etapa de la vida de José. Continúa ahora con el versículo 36, donde dice: «Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia». Note que los madianitas culminan su negocio al vender a José a Potifar, capitán de los guardaespaldas del Faraón. El nombre Potifar significa aquel que Ra, es decir, el dios Sol, ha dado. La función especial de Potifar es desconocida, pero estaba a cargo de la prisión de los oficiales reales del reino, como señala más adelante en el capítulo 40, versículos 3 y 4, capítulo 41 y versículos 10 y 12. Y allí en Egipto José fue humillado a ser enviado a lo más profundo de una cárcel por su fidelidad a Dios, pero desde la cárcel fue elevado al cargo más relevante del reino con la excepción de Faraón. Note que Dios mostró su fidelidad al joven José. Y voy concluyendo con esto. Hay varias cuestiones que deben enfatizarse y que son de provecho repetirlas. Por ejemplo, en primer lugar, este capítulo ilustra claramente el pecado humano y la gracia de Dios. El pecado humano se manifiesta en la forma de envidia de manera particular, como por ejemplo también enseña el salmista en el Salmo 37, versículo 1, también en Mateo, capítulo 27, versículo 8, y en Romanos, capítulo 13, versículo 13, ya que codiciamos cosas, pero envidiamos a personas. Y esa es precisamente la raíz de nuestros pecados en contra de nuestros hermanos en Cristo. No puede haber paz cuando hay envidia, porque la envidia es carcoma a nuestros huesos. Proverbios capítulo 14, versículo 30 y Santiago capítulo 3, versículo 16. Ya que si Dios fuese lo primero en nuestras vidas, no habría en absoluto envidia. ¿Por qué? Ya que cuando Él llena nuestras vidas, no hay lugar para ninguna otra cosa. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 y Salmo 37, versículos 3 al 7. Ya que solamente por la gracia de Dios es posible vencer ese pecado. En segundo lugar, vemos que la lección de este capítulo enfatiza lo mencionado en el principio de este estudio, es decir, la soberana providencia de Dios, ya que la vida de José es una maravillosa ilustración de la actuación de Dios en todos los asuntos del universo. Sin duda, esa es la razón de por qué José llega a ser una hermosa ilustración del Mesías que habría de venir, es decir,
el Señor Jesucristo. Note que Dios lo planeó así. La correspondencia entre José y el Señor Jesucristo es maravillosa, ya que ambos se asemejan en su afecto al Padre, en la comunión recibida del Padre, en el rechazo por sus hermanos, en la humillación y en la restauración de sus hermanos, aunque la restauración en el caso de Cristo está reservada para el futuro. Y nótese que es un gran consuelo llegar a comprender que el Todopoderoso y amante Dios, quien desde su trono excelso sostiene y guarda también a los suyos. La vida de José también es un cuadro maravilloso de obrar de la absoluta soberanía y de la providencia singular de Dios sobre sus escogidos. Nada de lo ocurrido en la vida de José fue obra al azar o de la casualidad, incluyendo también los maltratos y humillaciones que recibió. Absolutamente todo estaba dentro de los planes soberanos de Dios. Amigo y amiga oyente, el pecado se puede manifestar en diversas formas, pero casi siempre es un perjuicio de las personas inocentes. Pero nótese que, sin embargo, cuando una persona deposita su fe en Jesucristo, que es Dios, Él cuidará de ti, como lo hizo también con José. Aunque haya veces que parezca que Dios no actúa, es porque son en esos momentos en los que Él está probando nuestra fe. Por tanto, amigo y amiga oyente, si aún no has depositado tu fe en Jesucristo, el Salvador del pecador arrepentido, pues ahora tienes el momento de venir a Él en arrepentimiento, pidiéndole al Señor Jesucristo por tu salvación, que Él te perdone, que Él te salve y que Él te restaure. Estaré haciendo una oración de fe. Si así lo sientes para recibir a Jesucristo, repite conmigo y di: Señor Jesucristo, ciertamente que el pecado se manifiesta de diferentes formas en mi vida, pero no quiero seguir pecando, como hasta ahora he hecho, sino que quiero dejarlo a un lado. No amar al pecado, sino aborrecerlo. Pero necesito primero tu perdón, necesito tu gracia. Por ello te pido perdón, me arrepiento de ello, y te ruego que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón, que tú me fortalezcas para no pecar más en contra de Dios. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.